Amados, amadas del Señor, bienvenidos, bienvenidas. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Vamos a leer el verso 9. Se aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Toda persona que ha nacido de nuevo, que se encontró verdaderamente con el Señor, tiene el Espíritu Santo morando al interior de su corazón. Es el Espíritu Santo en ellos, en esas vidas. Pero el anhelo del Señor no es que el Espíritu de Dios solamente esté en nosotros, sino sobre nosotros. Y hemos insistido en esto porque hay muchas personas que nacieron de nuevo. Tienen vidas de comunión con el Señor, pero no están en la dimensión de ser de bendición a otras personas. El Espíritu en nosotros es para nuestra relación íntima con Dios, que es absolutamente fundamental y necesaria. Pero el deseo de Dios no es solamente el Espíritu en nosotros, sino sobre nosotros, para que otras personas sean bendecidas a través de nuestras vidas. Y la escritura de decir que vino sobre su vida. Cuando Jesús empezó su ministerio, hizo una declaración cuando estaba en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret. Tomó el libro de Isaías y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y empieza a hacer una declaración del propósito, de por qué el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Vino sobre Él para manifestar la gloria del Padre. Pero entonces, el anhelo de nuestro Dios es que su Espíritu, su presencia, habite en nosotros y sobre nosotros. Que tengamos una unción que nos permita tener una profunda comunión con Él, una profunda intimidad con el Señor, pero que también en esa intimidad nosotros podamos ser guiados por Dios a bendecir otras personas, a bendecir a aquellos que no lo conocen a Él, que no saben quién es Él. Ese es el propósito de que el Espíritu more en nosotros y esté sobre nosotros. Es decir, que haya una unción sobrenatural en cada una de nuestras vidas para bendición de las personas. Por eso es que necesitamos aprender
cómo llevar, cómo mantener su presencia sobre nosotros. Necesitamos aprender a ser permanentemente conscientes de su presencia en nuestras vidas. Permanentemente conscientes. Miren que donde Jesús llegaba era una expresión total de la bendición de Dios para las personas. Era una expresión de amor, de poder, de compasión, de sabiduría, de milagros sobrenaturales. Donde Jesús estaba, había un derramar de la gloria de Dios. Por eso Jesús declara, cuando le preguntan acerca del reino de los cielos. Miremoslo ahí en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 17, en el verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. La manifestación de la presencia de Dios en Jesús era la evidencia del reino de Dios en medio de ellos. Todo lo que el Señor hacía, todo lo que el Señor manifestaba, todo lo que el Señor hablaba, era una manifestación del reino de Dios. Era una evidencia del reino de Dios en esta tierra. Por eso ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo va a venir el reino? Y dicen, no, el reino no va a venir con ninguna advertencia. Algo así sobrenatural que ustedes, no, porque el reino de Dios ya está, no va a venir, ya está, ya está. Es decir, que la manifestación de la presencia de Dios en medio de nosotros es la evidencia del reino de Dios. Y por eso es tan indispensable para nosotros aprender cómo movernos en la manifestación de su presencia. A ser conscientes del Señor permanentemente. Ser conscientes de Él. Tener al Señor como el centro absoluto de nuestras vidas. Cuando somos conscientes de Él, entonces podemos ser una expresión de la manifestación del reino de Dios. Porque Él nos puede dar una sola palabra. Y una sola palabra frente a una situación es una evidencia del reino de Dios. Una sola palabra. Cuando el Señor se manifiesta, la gloria de Dios está allí. Su presencia manifiesta. Y por eso es que suceden cosas extraordinarias, como las que vimos la semana pasada. Esta dama que necesitaba otra vez un reemplazo total de cadera. Ya le habían hecho esa cirugía. Y el dolor era permanente en la pierna. Como el Señor hace un milagro sobrenatural y se lleva todo el dolor, todo el padecimiento de ella y aún toda su molestia aún para caminar. ¿Por qué? Porque es una manifestación del reino de Dios. Es el poder de Dios allí. Entonces imagínense nosotros escuchando al Señor, siendo conscientes de Él, conscientes de su presencia. ¿Cuánto del poder de Dios puede ser manifestado en medio de nosotros y a través de nuestras vidas? Por eso, insisto otra vez, necesitamos aprender a permanecer en su presencia. A permanecer. Jesús antes de su ministerio público era un carpintero. La palabra que usa el griego para referirse a eso es tecton. Y esa palabra implica es un constructor de hogares. De ahí viene la palabra para nosotros arquitecto. Un constructor.
Es decir, que más que alguien dedicarse a trabajar con madera, en realidad lo que Jesús hacía era trabajar en construcción. Y en esa época estaban construyendo una ciudad romana, unos 5 kilómetros de Nazaret. Y los estudiosos dicen que muy seguramente allí era donde Jesús trabajaba junto a su padre José, pues terrenal, en ese sentido, ¿cierto? Por eso dicen que él era conocido como el carpintero, un constructor de hogares. Pero imagínense él trabajando, como usualmente lo haría un joven de la época, en el oficio de su padre. Pero en este caso Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Caminaba en esa profunda intimidad con Dios, aunque todavía no se había manifestado su ministerio público. Se manifestó fue después de su bautizo, de que él fue bautizado en las aguas. Porque era el momento. A los 30 años era que todo sacerdote empezaba el ministerio público, no lo podía hacer antes. Hasta los 30 años Jesús era un carpintero y era conocido. ¿No es este el hijo de José? Ese fue el reclamo que hicieron en Nazaret. Aunque toda la gente había tenido una convicción profunda mientras Jesús estaba hablando y leyendo el libro, todos los ojos de ellos estaban atentos en el Señor. Y había un testimonio que el Espíritu Santo estaba dando al interior de su corazón. Porque nunca nadie había percibido en esa sinagoga la presencia de Dios como ese día. Hasta que finalmente alguien dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? Y todas las palabras que Jesús había estado hablando y el testimonio que el Espíritu les estaba dando se fue abajo. Porque todo el corazón se inclinó de la gente hacia esas palabras. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José? Y ese día sacaron a Jesús del lugar. Nazaret había sido elegida para ver la gloria de Dios manifestada. Pero ellos despreciaron al Señor. Y ahí fue donde Jesús tuvo que irse a Capernaum, donde estableció su ministerio. Ellos perdieron esa posibilidad. Pero entonces, la presencia de Dios viene sobre nosotros. Y ahí es donde, al ser conscientes de Él, podemos ver el reino de Dios siendo manifestado. Donde el reino de Dios va a empezar a tocar vidas a través de nosotros. Y a cambiar atmósferas, a transformar atmósferas a través de nuestras vidas. Recuerden que hace unos días atrás hablamos de la necesidad de vivir intencionalmente. Cuando la gente tiene una actitud equivocada en su corazón, crea una atmósfera pesada alrededor, ¿sí o no? Cuando está molesta, cuando está triste, cuando está deprimida. Dice, oye, está pesado el ambiente, más bien nos vamos de acá. Y pesado el ambiente significa que hay personas allí con una actitud equivocada en el corazón, ¿sí o no? Hablamos en ese momento de la necesidad de vivir intencionalmente, de vivir provocando atmósferas donde la presencia del Señor se manifieste. Así como podemos crear un ambiente pesado, cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros se puede tirar el ambiente, ¿o no? Sí, una mujer lo puede hacer fácilmente, un hombre lo puede hacer muy fácilmente. Solamente es que se enoje, que tenga una mala actitud, que se ponga a reclamar por todo, a ser problemático, daña el ambiente, ¿sí o no? ¿Qué tal si aprendemos a vivir manifestando la presencia de Dios intencionalmente? Vivir intencionalmente, deseando que la presencia de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Que la presencia de Dios fluya a través de nuestras vidas. Pero para esto necesitamos aprender a ser conscientes permanentemente de la presencia y de la gloria de Dios para poder bendecir a otros. Cuando nosotros aprendemos a ser hospedadores, si me permiten esa expresión, a ser hospedadores de su presencia, a ser portadores de su presencia, la presencia de Dios por su Santo Espíritu, entonces nosotros vamos a vivir, a actuar
a reaccionar de una manera consistente, de una manera adecuada, correcta. Vamos a reaccionar de la misma manera, en unidad con el corazón de Dios. Si aprendes a ser consciente de la presencia del Señor, toda tu vida será consecuente con el corazón de Dios. Tendrás unidad con el corazón de Dios. Es decir, vivirás conforme al corazón de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si eres consciente de la presencia de Dios, vas a ser una persona que vas a vivir conforme el corazón de Dios. Vas a reaccionar conforme el corazón de Dios. Vas a hablar conforme el corazón de Dios. Vas a actuar conforme el corazón de Dios. Vas a reaccionar conforme el corazón de Dios. ¿Por qué tenemos malas actitudes? Porque somos inconscientes de Dios. ¿Por qué respondemos de una manera inadecuada? Pues de malas. Porque no somos conscientes de Dios. ¿Por qué tenemos reacciones inapropiadas? Porque no somos conscientes de Dios. ¿Por qué ante una provocación reaccionamos equivocadamente? Porque no somos conscientes de Dios. Pues si no le gustó, pues de mala no lo coma ya. ¿Listo? ¿Por qué haces eso? Porque no tienes conciencia de Dios. Porque ignoras totalmente al Señor. Porque reaccionas con enojo. Porque ignoras al Señor. Si aprendemos a ser conscientes de la presencia de Dios, nuestras reacciones serán conforme al corazón de Dios, conforme la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes piensan que Jesús algún día tuvo reacciones equivocadas? ¿Qué dicen? ¿Alguna reacción mala? No. ¿Por qué? Porque como hombre, todo el tiempo fue consciente de la presencia de Dios. ¿Por qué cedes a la tentación? De cualquier índole. Porque no eres consciente de Dios. Si fueras consciente de Dios permanentemente, el pecado estaría lejos de ti. Muy lejos. No tendría lugar el pecado en tu vida ni en mi vida. Es la necesidad de aprender a ser conscientes permanentemente del Señor. Conscientes de Él. ¿Ustedes creen que Jesús se deprimió? ¿Alguna vez estuvo deprimido? No. Estuvo en total angustia. Mi alma está angustiada hasta la muerte en Getsemaní, ¿sí? Pero es por la situación que iba a enfrentar. Soportar el pleno de la ira de Dios en la cruz del Calvario. ¿Pero eso es depresión? No. Está en el extremo de angustia. Por eso dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que salía. Un estado de profunda angustia. Pero no estaba deprimido. Nunca estuvo malhumorado en ese sentido, en la carne. Lo vemos tomando un azote de cuerdas y echando a los cambistas, a los vendedores, con el celo de Dios. El celo de tu casa me consume, un celo santo. Porque hemos visto a Dios enojarse contra las naciones, enojarse contra lugares o no. Claro, cuando hay tanto desprecio, por causa del amor despreciado, el Señor siente enojo por eso. Y ese día, dice la Escritura, el celo de tu casa me consume. Pero miren que echó afuera los cambistas, todo, pero a nadie golpeó, no azotó con nadie, a nadie con esas cuerdas. Echó las mesas, echó a rodar las monedas, pero a nadie golpeó, a nadie, ¿o sí? La Escritura no lo registra. Está enojado con la actitud de ellos, pero los sigue amando. Porque el corazón de Dios es perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón que tiene nuestro Dios. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos a ser conscientes del Señor, vamos a vivir de una manera correcta en la presencia de Dios. Vamos a vivir como Jesús vivió. Le vamos a permitir a Él vivir su vida en nosotros y a través de nosotros. Por eso la pregunta es, ¿lo haría Jesús?
con esa pregunta hicieron una movilización de evangelismo en el mundo entero. ¿Qué haría Jesús? A través de este ministerio de Josh McDowell. ¿Qué haría Jesús? ¿Lo haría Jesús? ¿Hablaría así Jesús? ¿Reaccionaría así Jesús? ¿Haría esto Jesús? ¿Iría a este lugar Jesús? Es lo que tú necesitas preguntarte momento a momento. ¿Trataría así Jesús a esa persona? ¿Respondería Jesús a esa persona de esta manera? ¿Cómo trata Jesús, el novio, que será el esposo? ¿Cómo trata a su amada? Por eso es que nosotros los hombres debemos aprender de él. Cómo tratar a las esposas. Entonces ¿lo haría Jesús? Ser permanentemente conscientes de su presencia es lo que nos va a permitir a nosotros vivir para la gloria de su nombre. Vivir para honrar verdaderamente al Señor. Ser permanentemente conscientes de Él. Entonces, si somos conscientes de Él, vamos a poder ser reflejos de su gloria en esta tierra. Algunos han leído en el libro de Éxodo, cuando Moisés es llamado por el Señor al monte. Y cuando Moisés está allí delante de la presencia del Señor, Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. El Señor está hablando con Moisés y dice allí en el verso 8. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. 33:8. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y el Señor hablaba con Moisés. Es decir, que cuando Moisés buscaba al Señor, el Señor se manifestaba. ¿Escuchaste? Cuando él lo buscaba, el Señor se manifestaba. Mi pregunta: ¿buscas al Señor? Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué se conoce de verdad que hemos hallado gracia,
sino que el Señor esté en medio de nosotros, que su presencia se manifieste verdaderamente. Ahí es donde está la revelación de su gracia. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y dice en el 34, dice, y el Señor dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube. Ya no está en el tabernáculo, ya está en el monte. Y estuvo allí con él proclamando el nombre del Señor, proclamando el nombre del Señor. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él hace una petición. Y él le dice, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice a Moisés, yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y está la presencia de Dios manifestada cuando Moisés sube al monte. Y él oye a Jesús proclamando el nombre del Señor. Porque está la presencia de Dios. Y hay una revelación de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios es Jesús. Jesús es quien está proclamando, Señor, Señor, grande, temible. Ahí está la declaración. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa declaración no la está haciendo Moisés. Porque Moisés está simplemente postrando su rostro, escuchando esa proclamación de la gloria. Él le dijo, muéstrame tu gloria. Y lo que escucha es la revelación del carácter del Señor. Muéstrame tu gloria, y lo que él está escuchando es el carácter del Señor, la bondad de Dios manifestado. Y pasando por delante de él proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero también dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Sí? Escúchenme, es el antiguo pacto. Moisés le está diciendo al Señor, muéstrame tu gloria. Y la respuesta del Señor es, yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad sobre ti. Delante de ti yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Cuando Moisés desciende en esta ocasión, su rostro resplandece. De tal manera que la gente al fijar sus ojos en Moisés tuvo temor, tuvo miedo. Y Moisés tuvo que ponerse un velo, porque había un resplandor de la gloria de Dios en la vida de Moisés, en el rostro de Moisés. Él estaba reflejando esa gloria. Entonces, esa manifestación de la gloria de Dios, muéstrame tu gloria, es la petición. Y la respuesta es, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Escucha eso, por favor. La petición es, muéstrame tu gloria. La respuesta es, yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. La revelación de la gloria que tuvo Moisés fue aspectos del carácter de Dios, de la bondad de Dios que Moisés no conocía, que Moisés no había experimentado realmente. Y cuando él está experimentando esa bondad del Señor, ahí en su presencia, al descender, su rostro resplandecía. ¿Qué está experimentando? La bondad del Señor. La bondad, la misericordia, la gracia, el amor, la piedad del Señor. Como Él está diciendo, Señor, Señor, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Él está escuchando en la revelación de su gloria. Ahora, él está reflejando la gloria de Dios al conocer la bondad del Señor. Pero él está en un pacto inferior comparado al nuevo pacto en la sangre de Jesús. Él está en un pacto inferior. ¿Sí estamos claros? El pacto en la sangre de un cordero anterior en el Antiguo Testamento. Si en un pacto inferior este hombre es bendecido, este hombre, sin recibir la plenitud del Espíritu de Dios en él, está reflejando la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la bendición que Dios tiene para su pueblo en el nuevo pacto? Que es el pacto glorioso y sublime en la sangre de Jesucristo. El pacto en Moisés es muy, pero muy inferior comparado al nuevo pacto glorioso y sublime que nuestro Salvador hizo en favor de nosotros. Si en el antiguo pacto, que es inferior, Moisés resplandeció de esa manera al conocer la bondad de Dios, imagínense nosotros en el nuevo pacto, ¿cómo no debemos resplandecer en esta generación sabiendo que el pacto en la sangre de Jesús es absolutamente muy superior comparado al pacto en Moisés? ¿Está claro? Y ahí es donde nosotros
Porque díganme si no es maravilloso que Moisés está en el monte y desciende y su rostro resplandece extraordinariamente. Él está irradiando una gloria. Se ve un rostro iluminado, resplandeciente. Y él ni siquiera era consciente de eso. Cuando él desciende y se encuentra con Aarón y los sacerdotes, ellos se aterran al mirarlo y no quieren mirarlo porque lo ven resplandeciendo. Ven la gloria de Dios resplandeciendo en su rostro. Y es el antiguo pacto, un pacto inferior comparado al sublime y glorioso pacto que es eterno en la sangre de Jesucristo. Imagínense que el pacto el pacto en Moisés de la sangre, había que hacer sacrificios todos los días que no podían quitar el pecado. Pero como dice el libro de Hebreos, el pacto en Jesucristo es hecho una vez y para siempre, un pacto absolutamente perfecto. Si bajo el antiguo pacto Moisés resplandecía, imagínense ahora nosotros en el nuevo pacto, cuánto no debemos resplandecer en la gloria del Señor. Pero ahí es donde debemos tener esa petición: muéstrame tu gloria para que conozca tus caminos. Muéstrame, Señor, tu gloria. Y la gloria es la obra sublime de Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. La presencia de Dios manifestada en nosotros y a través de nosotros. Por eso, amados, es que ahora el Señor está transformando el rostro de la iglesia. El rostro de Moisés fue transformado, ¿sí o no? Estando en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, resplandeció y fue cambiado, ¿sí o no? El Señor ahora le quiere cambiar el rostro a la iglesia, porque la iglesia debe experimentar la bondad de Dios. Él le dice, no pierdan el punto, muéstrame tu gloria. Y el Señor le respondió: yo haré pasar toda mi bondad sobre ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y cuando él está en la presencia de Dios, oye la proclamación gloriosa de Jesucristo antes de ser encarnado. Porque el Hijo de Dios es eterno, por supuesto. Y está proclamando la grandeza de Dios. Yahvé, Yahvé. O Yahweh, Yahweh. Grande, misericordioso, fuerte, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Que está expresando atributos de la bondad de Dios. Entonces escúchenme, amados. Dios está llevando a la iglesia a tener una transformación de su rostro, al pueblo de Dios, porque ese pueblo ha de estar experimentando la bondad del Señor, lo bueno que es Dios, lo misericordioso, lo piadoso, lo fuerte, lo poderoso que Él es con nosotros, lo tardo que es para la ira y lo grande que Él es en misericordia. Y una persona experimentando toda la bondad de Dios es transformada, es un ser transfigurado, es decir, es un ser que está reflejando la gloria de Dios. Por eso tú no puedes retener el enojo. Que una persona te metió en líos y por ese lío hubo un malentendido y bueno, y quedaste como un zapato. ¿Qué importa? El Señor lo está permitiendo para que tú crezcas. ¿Por qué te pones mal con esa persona? ¿Por qué le rompe la amistad a esa persona? ¿Por qué cambias con esa persona? Porque no aprovechas que el Señor es misericordioso y tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué no aprovechas para crecer en bondad? Para que reflejes verdaderamente la gloria de Dios. ¿Tú crees que ese malentendido pasó sin que Dios lo permitiera? Dios está probando tu corazón. ¿Entiendes eso? No te cargues con la gente. Muere en el altar del Señor. Padre, me ofendió, me hirió. Mira el problema que se armó con esto. Y a mí que me importa tanto el qué dirán. Y mira, quedé como un zapato. Y entonces, Señor, ahora odio a esta persona. Tú no tienes que decir eso. Yo para librarme no puedo salir a cargar a otro corazón. Oye, es que yo vengo a decirte de parte de Dios que te odio. Oye, eso es estúpido. Eso es lo más absurdo que tú puedas hacer. Es ridículo, perverso. Es demoníaco, es satánico, es abominable.
Y tú como líder nunca aconsejes a alguien a hacer eso. Porque tu crápula la desnudas es a los pies de la cruz. No vienes a tirarle crápula a la gente, inmundicia a la gente. No es que yo vengo a decirte de parte de Dios que te odio y quiero hacerme libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Olvídate de eso. Y un líder no tiene por qué aconsejar a alguien hacerse libre de esa manera necia. Eso no es sabio, no es sabiduría de Dios. Tú vienes y luchas en el altar. Y le dices, Padre, estoy enojado y siento que odio a esa persona. Lo siento, Señor. Siento que estoy tan herido y que siento rabia en contra de esa persona. Siento gran enojo. Pero yo muero en el altar, en la presencia de Dios, para que su rostro, Él pueda resplandecer en mí y me acerque a esa persona, extendiendo la bondad de Dios. Que Dios como tú, que perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad, dice ahí, que guarda misericordia a millares, que perdona. No es que yo vengo a hacerme libre. ¿Libre de qué? Vengo a hacerme libre tirándote una cadena encima. ¿Eso es libertad? Eso no es sabio. No es sabio. No es de Dios. No tienes sabiduría de Dios. Tú no tienes que hacerte libre destruyendo el corazón de una persona. ¿Estamos claros? Tú te haces libre en la presencia misma del Señor. Y luchas con ese sentimiento perverso. Luchas con tu orgullo. Con el temor al que dirán. Porque eso es lo que más nos daña a nosotros. Es que me dañan la imagen. ¿A Jesús alguna vez le importó la imagen? Ser reflejos de la gloria de Dios es ser como Él. ¿Qué decían de Él? Hasta un día lo trataron de endemoniado, imagínate. Oye, ¿qué demonio tienes? Dice, un momento. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿en nombre de quién los echan ustedes? Sino que es que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha venido. Así que tú tienes que tener sabiduría de Dios. Pero total sabiduría para moverte. Porque por eso es que mucha gente no puede avanzar en el camino de Dios. Porque permanentemente está contristando al Espíritu. Está apagando al Espíritu. Porque no es consciente. Nos enseñaron el sábado que para muchas personas es el alma el que domina, no el Espíritu. Y cuando el alma domina, son tus deseos, son tus emociones, es tu propia voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso hay relaciones de noviazgo que solamente son relaciones almáticas, no tienen nada que ver en el Espíritu. Muchachito que no tiene su futuro, que no es un hombre. Porque es que la escritura dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice un niño con una niña. Dice un hombre. Pero toda relación que sea entre niños es una relación almática. No goza de la bendición espiritual de Dios. No es. Porque es esperar el tiempo del Señor. No es que si nosotros nos vamos a casar, ¿cuándo? En 8 años. En 10 años. Pero mientras que tu alma domine. Mientras que sea tu propia alma la que gobierne todo, ¿cierto? O sea que mientras esos 8 o 10 años vas a estar es en el alma, no en el espíritu. Ay, pero, y es que donde de pronto me lo quiten o me la quiten, entonces ¿yo qué hago? Entonces no era de Dios. Si te la quitaron y otro se fue con ella, te quitó un problema. Porque es lo que Dios ha unido, lo que no lo separa el hombre. ¿Cuándo puedes tú aspirar a una relación sentimental? Cuando seas un hombre, cuando seas una mujer. Cuando no. Tengas madurez emocional, madurez espiritual sobre todo,
madurez financiera, laboral, profesional. O así no tengas una profesión, pero tengas con qué sustentar un hogar. Tengas tu profesión es ser comerciante, un negocio, no sé. Un deportista como James o algo así. Lo demás son relaciones almáticas y por eso es que se hacen tanto daño. Porque no hay madurez. Son niños. Son niños queriendo gozar de los privilegios de gente adulta, pero sin ser verdaderamente responsables. Entonces todas esas cosas del alma, amados, nos impide ver el poder de Dios. Y Dios busca a esos adoradores en espíritu, no en el alma, en espíritu. Nos lo enfatizaron otra vez este fin de semana. En espíritu y en verdad. No dice en el alma y en verdad, dice en el espíritu. Entonces, si queremos ver la manifestación de la gloria de Dios, nuestras emociones van a estar sujetas al espíritu. Sí, me gusta esa niña, me gusta ese niño. Pero es que yo soy un niño, soy una niña. No es el momento. No es el momento. Ay, pero es que donde la pierda, no importa, no hay problema. ¿Confías en Dios? ¿Sabes que Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para ti? Ay, no, pero no, que seamos novios, así nos toque un noviazgo de 10 años. No importa, porque es que tú sabes. ¿Sabes qué? 10 años que vas a perder en el mundo del espíritu, en el mundo de la revelación. 10 años que vas a impedir volar y extender las alas celestiales. ¿Por qué no atender el consejo? ¿Y por qué no tomar determinación? Que sea el espíritu el que gobierne, no el alma. No el alma, no las emociones, no tu voluntad, no tus sentimientos, sino el espíritu, lo que Dios ha establecido. Porque ahí es donde vamos a ver el poder. Por eso se necesita ser conscientes de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser portadores de la gloria de Dios? Manos arriba. Los que quieren ser portadores de la gloria de Dios. Déjenme chequear. Quiero estar seguro. Muy bien. Necesitas aprender a ser consciente de la presencia de Dios. Y que sea el Espíritu de Dios el que gobierne tu vida, no tu alma. Que sea el Espíritu de Dios el que dirija tu caminar. Que sea el Espíritu de Dios, no tus deseos, no tu propia alma, no, porque eso no está bien. Porque si queremos ver el poder de Dios manifestarse en medio de nosotros, necesitamos un precio. Y el precio es caminar en obediencia. Caminar delante del Señor. En obediencia a Él. Muéstrame tu gloria. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Y la profecía declara, miren Oseas, capítulo 3. Que si nosotros experimentamos la bondad de Dios, la gente entrará en una dimensión de temor y de respeto por el Señor. Miren Oseas capítulo 3, verso 5. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, en este caso al Mesías glorioso, Jesús. Y temerán al Señor. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin de sus días. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Nosotros estamos entrando en un nuevo nivel de revelación del temor del Señor, el cual va a venir no a través de una revelación de la severidad de Dios, sino a través de una revelación de la bondad de Dios. Ese nivel de revelación del temor del Señor va a venir porque la gente experimenta la bondad del Señor. Viene temor, viene respeto, viene reverencia al Señor por causa de experimentar tan bueno que es el Señor, tan maravilloso que es el Señor.
tan sublimemente glorioso que es el Señor. Y estarán experimentando esa bondad día tras día. Muéstrame tu gloria, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y cuando Moisés experimentó la bondad de Dios, su rostro fue transfigurado. Si nosotros experimentamos la bondad del Señor como está profetizado, ¿cuándo es esto? Para el fin de los días. Después volverán los hijos de Israel, el pueblo de Dios. ¿Tú eres pueblo de Dios? Es para nosotros. Y buscarán al Señor su Dios, lo buscarán. Tendremos encuentros con Él. Y a David su rey, encuentros con el Mesías glorioso. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. ¿Para cuándo es esta palabra? Para ahora, para el fin de los días, para el fin del tiempo. Es decir, que la gente va a empezar a experimentar un temor reverente al Señor, pero por causa de conocer la bondad de Dios. Va a empezar a sentirse tan constreñido en el corazón, diciendo: es que tú eres tan bueno, Señor, tan bueno, tan extraordinariamente bueno, que cómo voy a ofenderte, que cómo voy a deshonrarte, que cómo voy a traicionarte, Señor. No, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, ya no vivan para su alma, para sus emociones, para su voluntad, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que Dios espera, que al conocer su bondad ya no querramos vivir para nosotros mismos, sino para Él. Ya no mi voluntad, sino la tuya. Ya no lo que a mí me parece, sino lo que tú quieres, Señor. Ya no lo que yo quiero, sino lo que tú anhelas, Señor. Y la gente va a venir y buscará al Señor y a David su rey, al Mesías, a Jesús. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. La gente experimentará ese temor reverente, ese respeto glorioso en el corazón por el Señor, pero experimentando su bondad tarde para la ira, misericordioso, piadoso, fuerte, temible, gloriosamente maravilloso, que perdona el pecado, la iniquidad, la rebelión. O sea, tu perdón me lleva a sentir la necesidad de perdonar y de ya no estar enojado contigo. Porque si Él no está enojado conmigo, ¿por qué yo habría de estarlo contigo? Si Él se enojó conmigo, yo podría estar enojado contigo, pero ¿está enojado Dios contigo? Imagínate un enojo de Dios. Ya sabes que el enojo de Dios son solamente dos lugares. La ira de Dios solo tiene dos lugares de manifestarse. El infierno es uno y el monte Calvario es el otro. ¿Está enojado Dios contigo? Si estuviera enojado contigo, estarías en el infierno. Entonces, si Él no está enojado contigo, ¿por qué tú estás enojado con alguien? ¿No te importa acaso Dios? No es, Dios mío, no es Dios lo más glorioso y sublime como para que tú aprecies su presencia y las ofensas que te hayan hecho, como dicen los jóvenes, te resbalen. Es que Dios tiene que ser más importante, no lo que esa persona te hizo. Sí me duele, Padre, y siento rabia, siento enojo. Pero ¿qué importa, Padre? Dame amor, dame perdón, dame tu corazón. Y empiezo a luchar, hasta que esa herida se sana, pero en la presencia de Dios. De tal manera que venga que me pare frente a esa persona y lo que experimente sea el amor que Él experimenta por mí. Es que yo te traicioné a ti, Señor, y tú me amas. No debo hacer yo lo mismo con las personas, Señor. No debo hacer yo lo mismo con esta gente. Y eso es real. Frente a ese hombre que me pegó a mí la puñalada, que me puso al límite de la muerte, lo que yo experimentaba era un amor y un ruego. Yo le decía: oye, vuélvete a Dios, no destruyas tu vida. A veces cuando se sentaba nuevamente ahí me decía: oiga, estoy oyendo las mismas voces. Porque él me dijo después que él había oído voces casi por un mes, día y noche, que me tenía que matar, que me tenía que matar, que me tenía que matar. Y después de hacer eso,
venía y se sentaba ahí. A veces mi esposa y yo estábamos solos. Y salía y me decía, salía ahí detrás. Y entonces se me aparecía ahí. Mi esposa saltaba ahí del susto. Me decía, yo estoy escuchando las mismas voces. Yo le, pero ¿sabes qué? Esa vez no va a pasar absolutamente nada. Porque el Señor no te lo va a permitir. Transforma tu vida, le decía yo. Me lo encontraba en la calle, le rogaba a ese hombre. ¿Quién puso ese amor en mí por ese hombre? El Señor. El Señor. Ese procurador que venía en medio de nosotros en esa época me decía, mandemos a este hombre para la cárcel. Es que es tentativa de homicidio. Fue en tu casa, fue premeditado. ¿Cómo él va a hacer eso así? Yo le dije, no, es que esto no se trata de la justicia humana. Esto se trata de un asunto con Dios, punto. No hay problema. Pero no es posible. Yo le dije, sí, no voy a hacer nada. Fueron fiscales allá a la clínica a tomarme declaraciones. No. ¿Qué tienes que decir en contra? Nada. Pero ¿cómo así? Mira cómo te tiene. Y yo conectado a cosas ahí. Mira cómo te tiene y tú no vas a decir nada. No voy a decir nada. Y ese hombre le parecía increíble. Se salía de la habitación y volvía y entraba con una maquinita de esas viejas. Porque él iba a tomar la declaración ahí. No tengo nada que decir. ¿Quién puede hacer eso? El Señor, amados. Y es que Dios tiene que valer para nosotros todo. Estar en su presencia tiene que ser lo más importante. Y cualquier obstáculo que tú tengas en el corazón tiene que salir, porque tú tienes que darle valor al Señor. Tú no puedes retener el enojo en tu corazón. Él es un ser tan bueno, tan absolutamente bueno, tan gloriosamente bueno, que cómo vas tú por una tontería que te hayan hecho a impedir que la presencia de Dios se manifieste. Yo me ofrecí a discipular a ese hombre. Le dije, si tú quieres, yo trabajo contigo. Lo que sea, pero que tú salgas de esto. Nunca se dispuso. ¿Quién puso eso? El Señor me dio amor por alguien que quiso mi mal. Y que lo hizo además. ¿Saben por qué? Porque yo soy bueno, no. Porque Dios es absolutamente bueno. Y nada es más importante para mí que Él. Por Él, amados. Es que por el Señor lo que sea. Por eso, ¿cómo vas a retener disgustos y tonterías? Comparado a lo que tú le has hecho al Señor, lo que esa persona te hizo es nada. Lo que esa persona te hizo son 100 denarios. Lo que tú le hiciste a Dios son 10,000 talentos, una deuda impagable. No retengas el enojo contra nadie. Bendice. Empieza ahí a morir en el altar, a bendecir a esa persona, a decir, Padre, por tu gracia, Señor. Y Dios va llenándote de Él. Y luego esa persona es amada por ti. Es amada, porque Él es Él en ti. Pero no tomes actitudes equivocadas si es que tú quieres portar la gloria de Dios. Ahorita levantaste la manito. Eso tiene que ser sincero, serio. La gente va a venir y va a tener temor al Señor. Es decir, va a caminar en respeto. No por ver la severidad de Dios, no por ver la disciplina de Dios, sino por experimentar su bondad. ¿Por qué la gente más pecadora a los ojos de los fariseos caminaron al lado de Jesús? ¿Qué estaban experimentando? La gloriosa bondad del Señor. Se sentían amados, aceptados, perdonados. Se sentían valorados, apreciados. ¿Por qué las mujeres quisieron estar al lado de ellos? Porque nunca se acercaron a los fariseos. Porque los fariseos las rechazaban, las despreciaban. Mientras que con Jesús, ellas se sentían amadas, valoradas, se sentían dignas. ¿Entiendes eso? Una mujer que se apasionó por el Señor, María Magdalena, estaba endemoniada. Habían salido 7 demonios de ella, una jovencita. No era una prostituta. Los estudiosos no refieren a María Magdalena como una prostituta. Si hubiese sido una prostituta, la Biblia lo hubiera dicho.
Era una jovencita atormentada porque eran consagrados a demonios, a templos paganos. Y el Señor la libertó. Se sintió tan amada que Jesús se volvió el único anhelo de su corazón, la única pasión de su vida, aún después de la muerte. ¿Por qué Jesús honró eso? Porque Él honra a la gente apasionada. Fue la primera persona que se encontró con Jesús resucitado y con un mensaje. Ve a mis hermanos y diles que suba a mi Padre y a vuestro Padre. La relación que yo tengo con el Padre es la que ustedes pueden tener, la misma. A mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La relación que tengo con el Dios omnipotente como hombre es la que ustedes pueden tener en esta tierra. Un mensaje poderoso. El primer mensaje de Cristo resucitado. ¿Qué está diciendo? Que lo que Él experimentó con el Padre, tú lo puedes experimentar, yo lo puedo experimentar. Que lo que Él vivió con Dios, tú lo puedes experimentar, yo lo puedo experimentar. Ese fue el mensaje. Porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y hay otra, en esta línea de pensamiento, hay otra declaración profética que nos habla de que la gente va a venir a conocer al Señor por su bondad. Vayan a Jeremías 33. Está hablando de toda la obra del Señor por causa de la obra de Cristo, lo que Él hace. Y dice en el verso 8, y los limpiaré de toda su maldad. ¿De cuánta? Con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído de todo qué, de todo el bien que yo les hago, que habrán oído de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Imagínate qué poderoso es esto. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes? Que habrán oído todo el bien que yo les hago. Un pueblo experimentando todo el bien, toda la bondad del Señor. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Y temerán y temblarán. Es decir, vendrá un temor reverente. Y van a temer. ¿Por causa de qué? ¿De la severidad de Dios? ¿De los juicios de Dios? No. ¿De la disciplina de Dios? No. Por causa de experimentar la bondad de Dios. Estar experimentando la bondad del Señor. Estar experimentando lo bueno que es Él. Lo glorioso que es Él. Como está escrito en el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved, es decir, deleítense, gusten, prueben ustedes mismos, deleítense en cuán bueno es el Señor. Y cuando tú estés deleitándote en la bondad del Señor, la gente temblará y temerá por causa de todo el bien que el Señor te ha hecho. ¿No te parece hermoso? Que la gente empiece a acudir al Señor, conociendo su bondad, conociendo su perdón, su misericordia. Que Dios como tú que perdona el pecado, la rebelión, la iniquidad de tu pueblo. Que Dios como tú. Que la gente a través de tu vida llena del Espíritu Santo experimente la bondad del Señor. Experimente cuán bueno es el Señor. Dios es bueno. El único bueno. ¿Por qué me llamas maestro bueno? Bueno solo es Dios. Hay otro bueno. Mi pregunta es, ¿estás tú experimentando la bondad del Señor? Muéstrame tu gloria. Yo quiero ser un portador de tu gloria.
yo haré pasar toda mi bondad sobre ti. Toda mi bondad. Y cuando tú experimentas la bondad de Dios, cuando tú experimentas lo hermoso que es el Señor, vas a quererte conducir en su presencia, sin irrespetarlo, sin ofenderlo, sin herirlo. Vas a ser cuidadoso de esa relación de amor. Le vas a pedir a Él que te enseñe a ser un guardador del amor. Enséñame a no despertar ni hacer velar el amor hasta que quiera. Enséñame a cuidar este amor, Señor. Sabes, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha levantado hombres que han experimentado la bondad del Señor. ¿Sabes para qué? Para que ellos se volvieran un punto de referencia y pudieran animar a las personas alrededor. Que lo que Dios hacía con ellos, lo podía hacer con cualquiera otra persona. Cuando Dios levantó a Pedro en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, ¿sabes por qué fue Él? Para que la iglesia en todos los tiempos entendiera que hay esperanza para cualquier persona que se dispone a estar en la presencia de Dios. Por eso fue Pedro. ¿Sabes por qué levantó a Pablo? Porque Pablo se dispuso a experimentar la bondad de Dios. El más grande perseguidor, el que torturó a los primeros cristianos, el que fue un enemigo del Señor, el que persiguió al Señor. Porque lo levantó el Señor para mostrarnos no cómo una persona puede ser usada, sino el deseo de Dios con cada uno de nosotros. Este equipo que vino, ¿por qué lo está levantando el Señor y lo está llevando a diferentes naciones en la tierra? No es porque nosotros digamos, oh, este hombre tan lindo, tan especial de Dios. Es para que nosotros seamos animados. Señor, si tú lo hiciste con este hombre, lo puedes hacer conmigo, Padre. Esa es la razón, ¿entiendes? Esa es la razón. Por eso Dios ha levantado referentes en el nuevo pacto. A Pedro, a Juan, a Jacobo, Santiago. Levantó a Pablo, a Timoteo. Levantó a los apóstoles, a los discípulos, para que nosotros pudiéramos ver que así como ellos fueron levantados, tú y yo también lo podemos ser. Porque no se trata de un solo hombre. En el nuevo pacto no se trata de un hombre. Se trata de un pueblo, de un cuerpo que tiene como cabeza a Cristo. Y si tú tienes conexión con la cabeza que es Cristo, la unción que hay sobre la cabeza desciende de la barba, el sacerdocio, y baja hasta el borde de las vestiduras. La misma unción que hay en la cabeza que es Cristo desciende al sacerdocio, y del sacerdocio tiene que bajar a todas las vestiduras, según el Salmo 133. ¿De qué se trata esto, amados? De que todos nosotros necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios, todos sin excepción. Y al ser portadores de su presencia, Dios puede hacer con nosotros de una manera tan gloriosa, tan sublime, como lo hizo con Pedro, con Pablo, con Juan, como lo está haciendo con hombres a lo largo de la historia. No es para que un hombre sencillamente goce del favor y los otros sean espectadores de eso. Cuando Dios despierta a una persona, la despiertas para que esa persona anime a otros a decir, miren lo que yo era y ahora lo que Dios ha hecho conmigo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo y lo quiere hacer contigo. De eso se trata, ser conscientes de la presencia de Dios. No te menosprecies, porque Él perdona tu pecado, tu rebelión, tu iniquidad. Y Él te quiere ungir. Pero tú necesitas decirle, muéstrame tu gloria. Y estar en su presencia, como nos enfatizaron y nos han enfatizado por años en esta congregación. Es un llamado que quizás no hemos querido oír, que hemos desatendido, pero que ahora aquellos que definitivamente digan, sí, yo quiero tu presencia. Más que la vida misma, quiero tu presencia.
Dios los va a ungir a ellos y los va a llenar y va a empezar el Señor, como nos ha mostrado, un jardín, un gran campo que empieza una flor aquí y otra allí y otra allí y otra allí y otra allí y otra allí, como a estallar, como estallan las crispetas, porque es gente que empieza a conectar con el Señor y a vivir en esa dimensión de gloria. Lo que vivimos la semana anterior fue glorioso, pero no es exclusivo para ellos. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, ¿lo entiendes? Es el deseo de Dios para tu vida, en tu casa, tu trabajo, tu universidad, tu colegio. Ese es el deseo de Dios. Sabes, la mayoría de la gente, a excepción de un par de personas, de los que vinieron, son personas profesionales que están involucradas en sus trabajos seculares. Solo un par de ellos están a tiempo completo. Brian es uno y Dimitria es la otra. Ruth, la otra niña que cantaba, es ministro de una congregación, pero no está a tiempo completo. Cada uno ejerce sus profesiones, sus trabajos normales, y lo que hacen es sacar una semana de permiso en el trabajo para venir a hacer esto. Algunos lo que hacen es toman parte de sus vacaciones para hacer lo que hicieron. ¿Me entiendes? Eso no es gente a tiempo completo. Son personas que sencillamente están creyendo la palabra, que están diciendo: Señor, levantaste a Pedro, levantaste a Pablo, también lo puedes hacer conmigo, Señor. Entre esos hombres hay hombres que vivieron cosas muy pesadas, difíciles en el pasado, y Dios los transformó. ¿Entiendes eso? O sea, esto es para todos. Para todos. El nuevo pacto es para todos. El nuevo pacto no es para Moisés. Moisés es el antiguo pacto. En el nuevo pacto es para todos. Entiéndelo. Haced esto todas las veces que lo bebieres, que lo comieres, en memoria de mí. En memoria de mí. Es recordar la gloriosa obra de la cruz en favor tuyo y participar del poder de su resurrección. Participar del poder sublime de su gloria, de su presencia. No es para algunos. El año pasado vinieron 2 médicas en medio del equipo, una cardióloga y una mujer de uno de los hospitales más importantes de Nueva York. Sacaron un permiso. Sus ocupaciones son altísimas y sacaron esa semana de licencia para estar en medio de nosotros. Médicos que son súper ocupados, con agendas muy apretadas, pero que entendieron el llamado glorioso de vivir para la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? Algunas de ellas son amas de casa, están al pendiente de sus hijos. Hay una de ellas que vino, es madre de 4 hijos, divorciada hace 10 años. Su esposo está en la cárcel y ella cuida de sus 4 hijos. Una mujer que tiene que trabajar extenuantemente para sostener su casa, pero una mujer con un hermoso testimonio de búsqueda de la presencia del Señor. Ayunó por días y días y días para venir a este lugar. Y al final lo que me decía es: yo pensé que venía para ser de bendición, y la realidad es que todos ustedes fueron de bendición para mí. Dios, cuando levanta a una persona, lo que quiere es animar a los que están alrededor. De eso se trata el nuevo pacto. De eso se trata, de que las naciones y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Gozo al corazón de Dios, de alabanza para Dios que hiciste esa obra en este pueblo, y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído del bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Temerán y temblarán. Cuando la gente experimente la presencia de Dios en tu vida, van a temer y van a temblar.
al ver todo el bien que Dios te ha hecho, todo el bien que tú estás experimentando de Dios. De eso se trata el nuevo pacto, de que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en ti y Cristo en mí, para manifestarle a este mundo la realidad de un Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de poder. De eso es el nuevo pacto. Si Moisés pudo resplandecer, dice en 2 de Corintios 3, si el ministerio de muerte y condenación fue con gloria, ¿cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, si ese ministerio de Moisés tuvo revelación de gloria, ¿cuánto más ahora que es Dios mismo por su Espíritu habitando en cada uno de nosotros? Yo le ruego que cada uno de nosotros pueda empezar a desear y a pedirle a Dios por su gloria. Muéstrame tu gloria. Yo quiero conocer todo tu bien sobre mi vida, toda tu bondad, Señor, para que las naciones te conozcan a través de mi vida y teman y tiemblen por causa de toda tu bondad que tú me permites experimentar, de todo lo bueno, de la restauración. Por eso no vale la pena que permitas esas pequeñas zorras al interior de tu corazón. No vale la pena. Suelta eso, porque es mayor la gloria que Dios tiene para darte que esas pequeñeces que te hayan acontecido en la vida. Padre, yo ruego que traigas hambre a esta congregación por tu gloria, y que aquello hermoso que nos permitiste vivir la semana pasada se vuelva una realidad en cada uno de nosotros. Porque no es exclusivo para una persona, no es exclusivo para un grupo, no es exclusivo para Pedro, ni para Pablo, ni para Juan. Dios mío, no es para ellos solamente. La obra de la cruz nos permite a todos experimentar esa bondad. La obra de la cruz nos permite a todos ser partícipes de la naturaleza tuya, Señor. Oh Dios de los cielos, por eso no nos permitas vivir con una doctrina correcta. La doctrina nos invita es a una experiencia real en tu presencia, Señor. Oh Dios de la gloria, no conceptos doctrinales, sino realidades en tu presencia. Que la verdad de la doctrina se haga una realidad en nosotros, Padre. Que podamos experimentar tu presencia, tu poder. Por eso llévate nuestros temores, llévate nuestras inseguridades. Vamos, preséntale a Dios todo lo que sientes que ata tu corazón. Tus temores, tu temor al que dirán, tus dudas, tu incredulidad. Vamos, suelta delante del Señor todo lo que pueda atar tu corazón. Los reclamos que tengas hacia una persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, alguien que te haya hecho daño. Suelta delante de Dios todo eso. Tu pereza, tu incredulidad, tu falta de disciplina, tu enojo. Vamos, suelta. Porque Dios lo merece todo. Lo merece todo y más. Él es un ser tan glorioso, tan sublime, un ser tan extraordinario. No desprecies esa bondad, no desprecies esa gracia, no desprecies esa misericordia. Si el Señor en el antiguo pacto reveló su gloria a un hombre en un ministerio que Él lo llama muerte y condenación, cuánto más ha de ser glorioso el ministerio del Espíritu, la vida de Dios en ti. Padre, por tu gracia llénanos de ti. Vamos, supliquemos al Señor un momento, supliquemos por su presencia en nuestras vidas. Pídele a Dios de tu corazón, dile: Dios, lléname de ti, Señor. Llévate todos los obstáculos, los impedimentos que hay en mi vida, pero yo quiero portar tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu gloria en mi vida, Señor. Quiero conocer tu gloria. Quiero conocer tu gloria para que me muestres tus caminos, Padre Celestial. Oh Dios Todopoderoso, ayúdame a conducir en tu casa con temor, con reverencia, con respeto. Oh Dios de los cielos, ayúdame, Padre. Ayúdame, oh Dios omnipotente, a conducirme en tu casa con reverencia y con temor, Señor. Oh Padre, porque estoy experimentando tu bondad, tu gracia, tu
gracia inmerecida, tu favor inmerecido, Señor. No me dejes retener el enojo, ni mi vida de pecado, ni mi vida de maldad, Señor. Quiero estar lleno de ti, llena de ti, Señor. Lléname de tu presencia. Quiero estar contigo sentado en lugares celestiales, experimentando la realidad del reino celestial en la tierra, del reino celestial aquí en esta tierra, Padre. Quiero estar experimentando tu gloria en mi vida, la atmósfera de tu presencia en mi casa. Vamos, iglesia, vamos. Háblale al Señor, háblale al Dios Todopoderoso, de la necesidad que hay en tu corazón de su presencia, de la necesidad que hay en ti de ser lleno de Él. No pierdas la oportunidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. No pierdas ese hermoso destino que tienes, ser un portador de su gloria en esta generación. No es para unos pocos, es para cada hombre y cada mujer que quiera encontrarse con Dios. No es exclusividad de unos. No es que Dios tenga preferidos, es que hay unos que han preferido a Dios. Sé uno de los que prefieren a Dios. Sé uno de los que han preferido a Dios sobre todo y por todo en su corazón. Dios no tiene preferidos, pero hay unos que lo prefieren a Él, que tomaron la decisión de entregar totalmente sus vidas a Él. Padre, yo ruego, oh Padre, que hagas de esta congregación una congregación, Señor, de aquellos que te preferimos a ti, de aquellos que vemos en ti la única razón de nuestra existencia. Oh Señor, no nuestras debilidades, no nuestros deseos, no nuestra voluntad, no lo que nuestra alma diga, sino lo que tú has establecido, Señor. Lo que tu espíritu diga, no lo que el alma diga, lo que tu espíritu diga, Señor. Haznos un pueblo que anda en espíritu y en verdad. Haznos un pueblo que vive para la gloria tuya, Señor, que engrandece tu nombre en esta tierra, que engrandece tu nombre, que glorifica tu nombre. Un pueblo que es para el gozo, bendito Dios de los cielos, para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. Haznos ese pueblo, Padre, un pueblo honrando tu nombre, un pueblo viviendo para ti, Señor. Úngenos, Señor, úngenos con tu espíritu, Padre, para ver la manifestación de tu gloria en esta tierra. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo, Señor, que por la obra de la cruz tú permitiste bendito Dios, lo imposible, que tú y el hombre habitaran juntos permanentemente. La obra de la cruz lo permitió, Señor, que el hombre y tú habitaran juntos permanentemente. Por eso tu nombre es Emmanuel. Con nosotros está Dios. Con nosotros está Dios. Es la obra de la cruz, Señor. Por eso llénanos de ti, Padre, y danos la gracia de soltar todos los reclamos, las quejas, la crítica, el juicio, la amargura, de soltar todo lo que nos impida ver tu gloria en nosotros. Nuestra vida de pecado, Señor, queremos ser limpios por la sangre del Cordero. Límpianos de todas nuestras maldades, oh Dios, porque queremos ser llenos de ti, Señor, llenos del poder de tu Espíritu, vivir en la unción de tu Espíritu y alegrar tu corazón, ser parte de un pueblo que te alegrará, que te gozará y que hará que las naciones teman y tiemblen, Señor, por causa de la bondad que tú nos has hecho, por causa del bien que tú nos haces, Padre Celestial, del bien, de la prosperidad, de la bendición que nos traes. Ayúdanos, Señor amado, a vivir en esa dimensión, Padre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro.